Ambas paredes estaban cubiertas de dibujos, obra del personal militar destinado allí a lo largo de los años. Uno de los murales representaba a un esqueleto con uniforme de marine sentado en una silla, con los auriculares puestos, enfrente de un aparato de radio. Parecía que escuchara una desconocida retransmisión. Los 400 metros de murales proporcionaban una extraña representación visual de lo que en términos poco rigurosos habría podido llamarse la historia de aquellas instalaciones. Algunos de los detalles que aparecían en los dibujos tan solo los podían entender un exagente como el Rojillo. Otras de las representaciones gráficas aludían a operaciones de alto secreto que habían tenido lugar allí. El Rojillo se sonreía cada vez que el equipo pasaba frente a obras de arte a las que él mismo había contribuido antes de que lo enviaran a su siguiente destino. «Ya estamos a la mitad del túnel», les dijo el Rojillo a los demás. «Ch. Oigo algo más adelante», susurró Huck. Los hombres empuñaron las armas por lo que pudiera suceder. «Rojillo, quédate ahí detrás con Huck. Rico, tú vienes conmigo». Rex y Rico se adelantaron unos metros. La ligera curvatura del túnel se transformó en línea recta y dejó a la vista la barricada donde había tenido lugar el último acto de residencia. Había allí docenas de criaturas, la mayoría en hibernación, de pie a ambos lados de la improvisada barrera. Unos pocos no muertos caminaban a su alrededor, porque los ruidos procedentes de la entrada de la cueva los habían despertado. «Son demasiados, no podremos con ellos. Se despertarán en cualquier momento y se nos follarán», dijo Rico. «Sí, mejor que regresemos con los otros», dijo Rex. Ambos volvieron a necesitar a todo el mundo. Debe de haber unos 50 dormidos junto a una barricada, unos 90 metros más adelante. Algunos se están despertando. Un gran estrépito en la oscuridad irrumpió el silencio. Una de las criaturas debía de haber tropezado con un objeto cercano a la barricada. «Vamos por ellos. Primero los que caminan y luego los durmientes. Rojillo, no quiero que te acerques a las criaturas. Si nos embisten, tú te marchas corriendo por el túnel hasta donde está Griff. ¿De acuerdo?» «Sí, no sé. Yo también llevo un arma, ¿sabes?» Estaba claro que la orden de huir le había herido el ego. «Sí, tú también llevas un arma, pero aquí no hay nadie más que sepa chino», dijo Rex. «¿Qué pasará si te infectan y nos vemos obligados a matarte? ¿Se te ha ocurrido lo que nos podría pasar si no podemos comunicarnos con los chinos cuando entremos en sus aguas? ¿Y si una parte del Estado Mayor y del gobierno chino ha sobrevivido y no podemos decirles que venimos en paz? ¿Un submarino contra la flota del mar del norte de China? ¿Te lo imaginas?» Aunque los anteojos y el capuchón ocultaran las pupilas del Rojillo, su lenguaje corporal fue suficiente para que Rex viera que lo había entendido. Rex tomó una lectura con el Geiger y les dijo que podían quitarse el capuchón protector mientras les exponía el plan. «Esto es lo que vamos a hacer. Nos acercaremos lo suficiente como para empezar a disparar contra los que están activos. Luego iremos por los durmientes. Que nadie dispare antes que yo, excepto en defensa propia. Los disparos de estas carabinas van a resonar con fuerza en el túnel, por mucho silenciador que lleven. Tienes que estar preparado para aguantarlo, Rojillo». El Rojillo asintió con la cabeza. «Bueno, vamos allá». Los cuatro avanzaron por el túnel hasta que Rex levantó el puño para indicarles que se detuvieran. El propio Rex empuñó el arma y disparó, y así dio la señal para que todos los demás empezaran a batir a los no muertos. Al principio dispararon a las criaturas activas y erraron algunos tiros. Las balas arrancaron chispas a las paredes de hormigón y despertaron a los durmientes. Toda la área que circundaba la barricada se llenó de movimiento, con lo que se hizo más difícil disparar. El túnel distorsionaba el sonido y hacía que las criaturas se marcharan en todas las direcciones. Algunos de los no muertos caminaron hacia el grupo, pero a ellos le destruyeron enseguida.
El equipo logró abatirlos a todos ellos, salvo a unos pocos rezagados que se quedaron al otro lado de la barricada. La radio crepitó. Tíos, la situación que tenemos aquí se degrada rápidamente, dijo Griff, mientras sus compañeros liquidaban a las criaturas que se encontraban al otro lado de la barricada. El Virginia dice que se están concentrando a la entrada de la cueva y yo me lo creo. Las puertas empiezan a combarse. «Defiende tu puta situación», le dijo Rex por radio a Griff. Los cuatro saltaron sobre la barricada y abatieron a tiros a todas dos criaturas antes de avanzar hasta el control de acceso. Al no haber corriente eléctrica, las insignias no le valdrían para acceder a las zonas reservadas de la cueva. Rex creyó oír la acción silenciada de la carabina de Griff 400 metros más allá. Parecía que hubiera empezado un enfrentamiento de verdad. Se quitó de la cabeza los problemas de Griff y sacó las ganzúas que habían de permitirle abrir un acceso para discapacitados que, a diferencia de las puertas, funcionaban sin necesidad de energía eléctrica. Como no tenía lubricante en pasta para el cerrojo, sabía que no le iba a resultar fácil. Un disparo silenciado resonó a 5 metros de distancia. «¿Qué coño haces, Rico?», exclamó Rex y dejó caer la ganzúa. «Había uno que aún se movía, tío. Se arrastraba por el suelo. He tenido que cargármelo para que no se arrastrara hasta aquí y te pegara un mordisco en el culo». Rex hizo un gesto con la cabeza para darle las gracias. Buscó a tientas la ganzúa y se puso a trabajar de nuevo con el cerrojo. Abrió las pinzas de la navaja suiza que le había dado el ejército, las dobló para convertirlas en llave de torsión y empezó a hacer saltar las clavijas. Abrió la puerta y apoyó contra ella un cadáver cercano para que no se cerrara, siempre con cuidado de evitar las mandíbulas inertes de la criatura. Técnicamente ya estaban dentro del área reservada de la cueva. Rex hizo entrar a todo el mundo y dijo por la radio: «Griff, ya estamos dentro. Todos los tangos han caído. Ven corriendo». No recibieron ninguna respuesta. Rex volvió a retransmitir el mensaje al otro extremo del túnel. «¿Y si regreso a la puerta para ver lo que ocurre?», propuso el rojillo. «El riesgo sería demasiado grande», le espetó Rex. «En cuanto haya cerrado esa puerta de mierda, no correremos ningún peligro. Entre ir y venir tendrías que recorrer unos 800 metros y entre tanto podría suceder muchas cosas. Podrían haber varias docenas de criaturas en las salas de libre acceso. No estaban todas cerradas». Rex sentía revulsión ante la mera idea de abandonar a Griff a su destino. No era una opción aceptable, especialmente entre agentes de operaciones especiales. La puerta se cerró con un sonido metálico y los 4 hombres aguardaron. Tuvieron que pasar 10 minutos para que volvieran a recibir una llamada por radio. «Han logrado entrar y ya casi no me quedan municiones», dijo la voz de Griff. «Si no voy allí y cierro la puerta, vamos a morir todos. Es ahora o nunca, tío. Dentro de un momento habrá tantos que ya no podría llegar hasta la manivela. Buena suerte. Corto y cierro». Rex se quedó inmóvil por unos instantes, consternado por lo que acababa de decirle Griff. Iba a sacrificarse para salvar a los demás. «Griff, gracias». «Rescate punto Bravo, 24 horas. Estroboscópico de infrarrojos. Trata de conseguirlo. Buena suerte». No hubo respuesta. Entretanto, a bordo del Virginia, Kill estaba muy concentrado con las señales de aeronave no tripulada del Scan Eagle. Había retransmitido advertencias durante los minutos previos a la decisión de Griff de abandonar la cueva y cerrar la puerta por medio de la manivela. Hacía un minuto había oído el mensaje por radio de Griff a Rex y había observado el rastro infrarrojo de los disparos de su carabina desde las grandes puertas de acero. Las cámaras de la aeronave no tripulada habían detectado un objeto de poco tamaño que salía disparado por el resquicio entre las puertas de acero e iba a parar entre los no muertos congregados afuera. Unos 4 segundos más tarde, una explosión como de granada
de fragmentación sacudió a la manada de criaturas y las dispersó en todas direcciones. Jirones negruzcos de carne se estrellaron contra las puertas y el puesto de guardia. Inmediatamente después de la conflagración, Griff salió corriendo por el resquicio y se dirigió a la manivela de control manual para cerrar las gigantescas puertas de acero. Kill hizo girar la cámara de la aeronave no tripulada para obtener una panorámica y observó las reacciones de las criaturas ante la explosión. El aparcamiento al pie de las escaleras bullía con el movimiento de los no muertos, polarizados por el hierro por un imán. Todos ellos convergían sobre Griff. Kill obtuvo una nueva panorámica del área donde se hallaba éste y le informó de su situación. Griff, son unos 50, unos 20 metros a tus espaldas. Te avisaré cuando estén cerca. No hubo respuesta. Aunque Kill no pudiera confirmarlo, tan solo con las imágenes parecía que Griff prescindía de todo y se había resignado a no tener nada en cuenta, salvo la necesidad de cerrar la puerta. Kill contemplaba las imágenes como si fueran una reposición. Había visto ya la película, pero no en el monocromo de las imágenes captadas mediante infrarrojos que aparecían en la pantalla. No, la había presenciado en colores naturales. Nunca terminaba bien. Las criaturas se agitaban frenéticas. En la oscuridad no sabían bien dónde se encontraba Griff. Amplió la imagen de la puerta, al mismo tiempo que la aeronave no tripulada modificaba su trayectoria a fin de obtener un buen ángulo. Quedaban 15 centímetros de resquicio, demasiado estrecho para que un no muerto pudiese entrar. Griff, el peligro se acerca. El peligro se acerca. Déjalo ya. No podrán pasar por el resquicio de ahora, exclamó Kill. Griff le dio otro giro completo a la manivela y miró a la puerta. Confirmó lo que le había dicho Kill. Se puso en pie de un salto y sacó el arma de refuerzo, una pistola Glock 34. El rifle se había quedado sin munición y lo había dejado apoyado contra una de las paredes de la cueva. Griff empezó a disparar contra la muchedumbre. Como le quedaban un único cargador, se le ocurrió que podía reservarse un cartucho para acabar con su propia vida. Había tomado ya una decisión en el momento de meter el cargador nuevo dentro del arma y echarle la corredera. Los oídos le resonaban con los disparos de cartuchos de 9 milímetros. El último cartucho del último cargador derribó a la amenaza más cercana. Pero los que venían detrás eran cientos, tal vez miles. Volvió a enfundar pistola y sacó el arma que llevaba como tercera opción. Empuñó con la diestra un machete de hoja fija, grande, afilado como una navaja, con el mango envuelto en cuerda de paracaídas. Con la izquierda, otra granada de fragmentación. Era el seguro de vida de Griff, pegadero en muerte a cualquier no muerto que se hallara a una distancia máxima de 15 metros. Otra de las frenéticas criaturas se le acercó demasiado y percibió a Griff en la oscuridad. Este trazó con la diestra el arco más largo de que fue capaz y con un tajo de machete decapitó a su atacante. Dejó que la cabeza seccionada y el cuerpo cayeran a sus pies, con la misma mano con la que sujetaba el machete. Extrajo la anilla de la granada que sostenía con la mano izquierda y sujetó la palanca en su lugar, el interruptor de la muerte. Varios cientos más subieron por la escalera cual cascada invertida. No quedaba ningún sitio a donde huir, y por lo demás Griff estaba harto de correr. Griff, lo siento, tío, dijo Kill por la radio, y contempló el final del combate mediante las imágenes que recibía desde lo alto. Griff elevó la mirada a los cielos, hizo señas con el machete y luego se echó a correr. Gritó, asestó puñaladas a las cabezas de los no muertos que se le pusieron por delante, como si hubiera querido matar a todas las criaturas de la isla. Kill no vio lo que ocurría bajo el remolino de convulsas extremidades no muertas, pero muchos de ellos cayeron antes de que Griff se cobrara su seguro de vida. En una cegadora explosión de cascotes, de granadas y vísceras, Griff defendió su posición hasta el final. 36. Círculo polar ártico.
La producción del combustible fue un trabajo repulsivo y nauseabundo. Con la ayuda de Kuhn, Crusoe troceó los cuerpos medio congelados y extrajo la preciosa grasa. Las pieles estaban quemadas por el frío y maltratadas por los vientos del Ártico. En un primer momento del proceso de despiece, Kuhn no tuvo claro lo que necesitaba Crusoe. Había demasiado músculo en los primeros tajos que le pasó. Para hacerle entender lo que quería, Crusoe se pellizcó la poca grasa que tenía en el abdomen y se lo enseñó a Kuhn. «Esto de aquí, Kuhn, no esto», dijo Crusoe, y señaló entonces a su propio bíceps. Después de extraer unos 90 kilogramos de grasa de los cadáveres, empezó con el tedioso proceso químico de transformarlos en biocombustible. El olor era atroz y se necesitaba un cierto tiempo para acostumbrarse. A fin de procesar adecuadamente el combustible, había que calentar con cuidado la grasa. Se había puesto una máscara y anteojos para protegerse de la grasa hirviendo. Los primeros litros le salieron bien y en las pruebas que hicieron dentro de la base pareció que el combustible funcionaba. Crusoe salió fuera con una pequeña cantidad, lejos del calor del laboratorio, para probarla en uno de los generadores que había modificado para que aceptase el combustible alternativo. Dejó el combustible en la sala de generadores durante media hora y luego al regresar se encontró con que se había solidificado dentro de su contenedor, hasta adquirir una consistencia semejante a la de un gel. Se lo llevó adentro de nuevo y lo dejó al lado de una salida de calefacción. Finalmente, el combustible recobró su estado líquido. La solución que se le ocurrió a Crusoe para el problema de la solidificación consistía en emplear el depósito primario de diésel del Snowcat para arrancar el motor y consumir luego biocombustible mediante una cisterna secundaria. Instaló filamentos calefactores en el depósito secundario para mantener en estado líquido su contenido. No era una solución ideal, pero no disponía de acceso a una verdadera refinería ni podía permitirse el lujo de quejarse por ello. Crusoe y Mark no le habían quitado el ojo de encima a Larry durante los últimos días. Estaba en cama, al borde de la muerte desde que Brett había perdido la vida al borde del barranco. Aunque los otros tres le dieran coraje, Larry empezaba a rendirse. Lo acomodaron cerca de la sala de radios, donde podrían estar más pendientes de él. A modo de precaución, habían colocado sillas y otros objetos contra la puerta. Así no les sorprendería si regresaba de la muerte. Por ello, las guardias se volvían interesantes cada vez que las improvisadas alarmas se caían al suelo. Los guardias junto a la radio en horas intempestivas eran necesarias y tuvieron como resultado la retransmisión de varios mensajes del George Washington a Virginia y viceversa. La base 4 en el Ártico se había transformado en un nexo de información entre ambas embarcaciones militares. Por medio de la radio de onda corta, Crusoe se familiarizaba cada vez más con John, así como con su amigo Kill. Incluso empezó su propia partida de ajedrez con John al tener noticia de las empezadas. Era una buena manera de pasar el tiempo. Crusoe estaba ansioso por contactar por radio cada vez que se le presentara una oportunidad. Como en la sala de juegos de la base había varios tableros, podía seguir el juego de John contra Kill, al tiempo que jugaba el suyo propio. Eran sorprendentes los extremos a los que se podían llegar con tal de combatir el aburrimiento. Crusoe había visto ya varias veces todas las películas que tenían en la base. Las partidas de ajedrez, por lo menos, eran algo siempre nuevo. Si se incluía a los jugadores, aquellas partidas por radio habrían alcanzado el índice Arbitron de cuota de audiencia más alto de la historia. El ajedrez y los mensajes militares no eran lo único que se transmitía por onda corta. Siempre venía bien oír noticias de otros lugares, por malas que fuesen. Durante una última semana, Crusoe había descubierto que Oahu se había transformado en un vertedero atómico y que el Virginia había proseguido hacia el oeste en misión de rescate después de abandonar Hawái. La condición
militar hacía que algunos de los mensajes no tuvieran un significado claro, pero por lo general Crusoe y Marge lograban comprenderlos, salvo cuando estaban cifrados. Ahora que el Snowcat contaba con un segundo depósito, podrían hacer el viaje hasta las regiones de hielo delgado del sur, donde tal vez un rompehielos pudiera rescatarlos. Crusoe logró destilar un total de 210 litros de biocombustible, una cantidad adecuada, pues el depósito con calefacción propia que había instalado en el Cat estaba hecho con un bidón de 210 litros que habían rescatado del vertedero de la base. Kun era un valioso embajador en los tratos de Crusoe con Larry. Crusoe se sentía mal por Kun, porque entendía que el chino no había tenido suerte. Aunque su inglés mejorara, todavía era un segundo idioma, difícil para él, y le costaba comunicar sus pensamientos y sentimientos a los demás. Era, a todos los efectos, un forastero en una tierra extraña e implacable. El estrés que le inducía el frío estaba provocando una crisis psicológica en todo el grupo. Había un reloj que marcaba la cuenta atrás al momento en el que quedarían sin combustible y se congelarían. Era una fecha que no podía aplazar, regresar ni considerar, más allá del momento en el que se acabara el combustible de los generadores. Crusoe tenía la sensación de que los ánimos se estaban perdiendo. Desde el horrible pero necesario viaje al fondo del barranco, las pesadillas de Crusoe habían regresado con toda su fuerza. La larga oscuridad de los inviernos septentrionales no había hecho más que alimentar los sentimientos de miedo y desesperanza que lo empujaban hacia países tortuosos e inmisericordes. Tardaría en olvidar la pelea cuerpo a cuerpo con Brett y con la otra criatura de rostro familiar, aunque olvidado, borrado del recuerdo por los horrores y que había experimentado desde que quedó encarcelado en los hielos. A bordo del Virginia en aguas hawaianas. Ahora mismo estoy de permiso. La unidad de la Fuerza Expedicionaria Clepsidra que desembarcó se encuentra todavía dentro de la cueva. He dado instrucciones a los hombres que están de guardia para que me despierten si oyen o ven algo en las imágenes de Scan Eagle. Hay otro lanzamiento de aeronave no tripulada programado dentro de poco para que ese pajarito pueda descansar. No hemos tenido noticias del equipo durante las 6 horas que han pasado desde que Griff... desde que ha luchado hasta la muerte. Supongo que es esa la mejor manera de decirlo. Sayen y yo hemos discutido la situación que se da en tierra y hemos pensado en todos los posibles desenlaces. Una posibilidad que no volvamos a saber nada del equipo y retomemos el rumbo hacia China sin equipo de operaciones especiales y sin intérprete de chino. Sayen y yo sabemos cuáles serían los efectos secundarios y terciarios de esa circunstancia. A ninguno de los dos les gusta ese desenlace. Otra posibilidad, mejor para nosotros, sería que lograran salir de la cueva e informaran de que es segura. Está bien abastecida y puede funcionar. Sayen y yo hemos dado ya la orden para que nos tengan a punto una lancha. Antes, cuando el sol estaba bien alto en el cielo, hemos salido al aire libre con los prismáticos para observar la playa. He visto a las criaturas dentro y alrededor de la lancha semirrígida, como si esperasen su regreso. Un gran porcentaje de la masa de tierra ha sufrido la explosión nuclear. Probablemente no hay nadie que comprenda los efectos de la radiactividad a gran escala en las criaturas, o por lo menos nadie que yo conozca. Hoy he recibido otro cable de John. Nuevos movimientos de ajedrez. El primer par de números se extendía por la segunda serie, que era como la otra que recibí hace unos días. Extraña. Aparte de los números misteriosos, venía con una pregunta. ¿Has leído Túnel en el espacio? Sí, lo he leído. He mandado una respuesta a Crusoe, el hombre que se encargaba de rebotar los mensajes en el Ártico, y hemos hablado durante un rato. Crusoe es mi contacto habitual cuando pasamos los mensajes.
Una noche, cuando ya era tarde, Crusoe y yo cambiamos a una frecuencia alternativa, más alta y más clara, y tuvimos una conversación sobre nuestro pasado y sobre los acontecimientos que nos han llevado a la situación actual. Me ha contado una historia escalofriante de unas peripecias que pasó en el fondo de un barranco cercano a la base. Perdieron a otro hombre, víctima de un cadáver que se descongeló. El relato era angustiante, pero también nos ha proporcionado información valiosa acerca de los no muertos. Crusoe empezaba a preocuparse seriamente por las posibilidades de sobrevivir allá arriba. Se le acababa el combustible, pero había tomado medidas para producir más. Tan solo quedaban 4 almas en la base 4 y una de ellas estaba muy enferma, según contaba Crusoe. Parece que John está de buen humor. Por lo que se me informa, Crusoe me ha dicho que le explica que Tara también se encuentra bien, aunque la gran distancia no me permite comunicaciones de voz, salvo en condiciones atmosféricas óptimas, siempre es mejor que nada, y me anima a seguir. Voy a dormir un rato. Sayen ya está roncando en la cama de abajo. 37. Hotel 23. En el sureste de Texas. El equipo de 4 hombres había salido en 2 ocasiones desde que Dog y Billy se encontraron con el torrente de no muertos. Habían tenido suerte en su primera excursión. No encontraron más que una docena de criaturas, fácilmente manejables para 2 hombres que se ocultaban en la penumbra. Los miembros del equipo no habían sido el sol desde antes de saltar en paracaídas a las tierras devastadas de Texas. Aunque por el momento Remoto 6 nos hubiera dejado ver, el aguijón roto de Proyecto Huracán seguía en el mismo sitio donde se había producido el impacto, parcialmente destruido unas semanas antes por los cañones de Warthog GAU 8. Era un recordatorio diario para el equipo, un obelisco que les advertía de que no estaban solos. House y Disco estaban inquietos e urgieron a Doc para que les permitiese realizar una segunda salida. Siguieron el mismo procedimiento: no llamar por radio ni apartarse de la ruta prefijada. Las coordenadas no les funcionaron y el paquete, que ya no estaba donde tenía que estar, o quizá no había existido nunca. House y Disco decidieron que buscarían material aprovechable durante el camino de vuelta para que la misión no fuera un completo desperdicio. Encontraron un cargador de baterías de 12 voltios, una bomba de aire de 12 voltios y algunos analgésicos y una ballesta con 10 flechas. Eso fue todo. Tuvieron problemas durante una de las pausas y la misión se alargó más de lo esperado. House convenció a Disco para ir a saquear una casa que se hallaban a unos 400 metros de la carretera. La casa estaba ruinosa y tenía placas solares a la vista, y todo terrenos ligeros aparcados a la entrada. Probablemente había pertenecido a jovenzuelos con dinero y obsesionados con la supervivencia a un desastre inminente. Vio por la mira del arma que un ala del edificio se había quemado. Aquello indicaba que había sido abandonada o, quizá, que había sufrido un asedio. Saltaron la valla y se acercaron con cuidado, con la intención de verificar que realmente no hubiera nadie antes de entrar en el ala abrasada del vulgar mansión. Ambos querían pensar que se trataba de una operación de salvamento de materiales y no de un robo justificado. Al acercarse al ala vieron esqueletos calcinados por el suelo. El cadáver más cercano a la casa también estaba quemado, pero todavía le quedaba algo de carne. Estaba tumbado de bruces y empuñaba un lanzallamas militar. La reserva de combustible que llevaba a la espalda estaba dañada. En algunas de las muescas había puntas metálicas que apuntaban hacia afuera. Se acercaron al cadáver. Empezó a moverse. La cabeza de la criatura se volvió hacia ellos. Tenía los ojos quemados, pero de algún modo sentía su presencia. Trató de arrastrarse, aunque lo que le quedaba de la cintura para abajo había quedado sepultado bajo escombros y cenizas. House se le acercó lo suficiente para matarla con el machete. Vio que la criatura llevaba una canana de cuero cruzada sobre el pecho. ¿Un bandido?
dijo. «¿Quién sabe? Podría ser. Acabemos con esto», dijo Disco. «Las paredes no están tan dañadas como había pensado. Tendremos que entrar por otra parte», dijo House. Pasaron por delante de la fachada. La casa era mucho más grande de lo que parecía desde la carretera. Tenía impactos de bala en varios sitios, sobre todo en torno a los marcos de las ventanas. Bajo el porche de la entrada, el suelo estaba cubierto de balas ya usadas. A House le pareció que en su mayoría eran de 7,62 por 39, de AK-47 y SKS. La puerta mosquitera estaba cerca de la principal, arrancada de los goznes cubierta de mugre. Sobre la puerta había un cartel que rezaba: «Mi póliza de seguros es una Browning M1911». «Tengo la impresión de que habrían necesitado una póliza con más prestaciones», dijo House. «Pues sí, la verdad es que sí». House agarró el pomo y lo hizo girar. La puerta no estaba cerrada con llave. Se detuvo unos instantes y escuchó. Nada. House abrió con el pomo y empujó la puerta hacia adentro. Atisbó algo, un pequeño alambre, en el mismo momento en el que la puerta se abría. Sonó un chasquido familiar. Los dos hombres saltaron instintivamente del porche y se arrojaron al suelo, y se cubrieron los oídos antes de la explosión. Una bomba trampa. El suelo se hallaba 60 centímetros más abajo del plano en el que tuvo lugar la detonación de la bomba. Disco se hizo tan solo algunos rasguños con las astillas del porche dañado. En cuanto dejaron de resonarle los oídos, ambos oyeron los gimoteos, los sonidos que provenían de detrás de la casa. Debía de haberlos a docenas, tal vez centenares. House y Disco se marcharon en dirección al Hotel 23, perseguidos por una respetable horda de no muertos. A duras penas lograron escapar de las criaturas y del sol. La tercera salida tuvo lugar como consecuencia de una orden que recibieron del portaaviones y les obligaba a desplazarse en vehículo. Doc y Disco tenía que conseguir el vehículo y encontrarse con otro equipo para recoger suministros e intercambiar información. Dicho equipo estaba estacionado en la isla de Galveston, 140 kilómetros al este del Hotel 23. Los dos equipos se repartirían la distancia y se encontrarían a medianoche, en un puente sobre el río Brazos que formaba parte de una carretera principal. Unos y otros tenían que llevar explosivos de gran potencia a modo de precaución, por si se encontraban con que tenían que enfrentarse a una gran masa de no muertos. Si un enjambre perseguía a cualquiera de los dos equipos, colocarían los explosivos en el puente y se refugiarían en la orilla segura. Durante la noche en que tenía que realizarse la misión, Doc y Disco comprobaron una y otra vez que el equipo que llevaban estuviera en buenas condiciones. Tenían una batería de coche cargada hasta el límite. Les iba a pesar, pero sería esencial para poner en marcha un vehículo que hubiera pasado mucho tiempo sin funcionar. También llevaban 7 litros de combustible estabilizado por House, que había conseguido en el curso de su misión anterior. Recorrer 70 kilómetros a pie habría sido un suicidio. No les cabía ninguna duda de que era indispensable disponer de un vehículo. Solo había un tipo de máquina que pudiera proporcionarles la velocidad y energía que necesitaban tan solo con 7 litros de combustible. Una moto. Ambos se despidieron de Billy y de House y cerraron la compuerta a sus espaldas. Anduvieron hacia el este por la carretera más cercana, con los ojos bien abiertos en busca de posibles vehículos. Como trataban de caminar a buen ritmo, el peso de la batería y del combustible les destrozaba la espalda. Los anteojos de visión nocturna tenían baterías nuevas y las estrellas alumbraban muy bien la fría noche de diciembre. La primera opción que encontraron parecía muy válida. Una Kawasaki KLR 650 de color negro, aparcada entre dos coches con el pie de apoyo. Al no haber movimiento de muertos en el área cercana, estuvieron de acuerdo en tratar de arrancar la moto.
Doc iba por delante con la carabina en lo alto y ajustaba la luz de la mira a los anteojos de visión nocturna. Los neumáticos de la moto estaban bajos. Los hombres modificaron la bomba de aire de 12 voltios con pinzas cocodrilo para poder conectarla directamente a la batería del coche que habían traído. Tendría sus inconvenientes, porque la bomba de aire alimentada por la batería iba a hacer muchísimo ruido. No tenía ningún sentido hinchar los neumáticos si el motor no iba a arrancar. Controlaron el aceite por medio de la ventanilla en el lado derecho de la máquina. Debía de ser vieja, pero funcionaría. Las llaves no estaban puestas, pero las motos de ese tipo no tenían sistemas de ignición muy complicados. Disco logró derrotar a la ignición y al casquete de gas con el cuchillo multiusos y algo de ingenio. Se confirmó que la batería de la moto estaba muerta. Doc no se sorprendió. Había sido motorista y en esos tiempos, cada vez que regresaba de una salida, había tenido que cargar la maldita batería, incluso después de las expediciones más breves de 90 días. Disco metió la mano bajo el faro y cortó los cables para que no se encendiera. Hizo lo mismo con las luces de freno y los intermitentes, porque no habría sido extraño que se activaran por accidente al funcionar la moto. Echaron 1 litro de combustible en el depósito y le dieron sacudidas a la máquina para que la gasolina buena se mezclara con la que hubiera podido quedar de antes. Disco miró dentro del depósito y vio que estaba lleno hasta la mitad. En algún momento de la noche iban a necesitar más. Examinó el interruptor del depósito para asegurarse de que estuviera abierto. Arrancaron los paneles de plástico que cubrían ambos lados y dejaron al descubierto la batería averiada, y así pudieron colocarle rápidamente las pinzas cocodrilo de la que llevaba en la carga a punto. La moto tenía cebador y Doc, por lo que pudiera suceder, tiró de la palanca. Sería inevitable después de tanto tiempo a la intemperie. Decidieron hinchar los neumáticos y activar el motor al mismo tiempo. Tanto lo uno como lo otro iban a hacer ruido, así que les convenía ahorrar tiempo. Antes de empezar, Disco se puso al frente e inició la guardia. Ahora sí que iban a traer a indeseables. Los neumáticos no estaban completamente deshinchados, pero iban a necesitar mucho aire para sostener el peso de los dos y mantener la estabilidad de la moto.